Bien, ya estamos acá con nuestro invitado, Horacio Calderón, que es analista internacional, que fue representante en temas nucleares y misilísticos en Medio Oriente y que nos va a acompañar en el tema central de hoy. Pero antes de llevarlos con nuestro invitado, los invito a ver la primera parte del informe que les preparamos. Existe una creencia generalizada en ámbitos políticos y académicos que dice que la posibilidad de una guerra nuclear entre las grandes potencias es inviable. ¿Pero es esto así realmente? Para encontrar una respuesta a este interrogante, es imperioso retroceder en el tiempo para entender cómo se llegó a esa sentencia. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos arrojó 2 bombas nucleares en las ciudades de Nagasaki e Hiroshima, en un Japón que ya estaba de rodillas y aislado luego de la rendición de Alemania. Esas 2 bombas tuvieron varios propósitos, y uno de ellos fue la advertencia a Joseph Stalin de que la expansión soviética en el mundo no era sin límites. Estados Unidos estaba en condiciones de atacar a la Unión Soviética con un as de espadas que le garantizaría una victoria. Sin embargo, esa ventaja no duró mucho. El 29 de agosto de 1949, la Unión Soviética hace su primera detonación en Semipalatinsk y advierte que también contaba con un arma nuclear. Con el paso de los años, la tecnología avanzó y se construyeron diferentes versiones mejoradas. Bombas de uranio, de plutonio, termonucleares o de hidrógeno y de neutrones hicieron su aparición en cantidad y potencia suficiente para destruir el planeta. La capacidad de disuasión de Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era tal que cualquier ataque de una nación sobre la otra recibiría una respuesta nuclear devastadora. Ganadores y perdedores serían igualmente arrasados en una confrontación nuclear. Esta situación de paridad estratégica dio origen a una teoría cuyo nombre en inglés, Mutual Assured Destruction, establecía que la destrucción era la única consecuencia. El nombre, conocido por sus iniciales MAD, que significa loco, resumía en buena medida lo que significaba el uso de las armas nucleares. El poderío estratégico de estos 2 estados se basaba y se basa hasta el momento en las llamadas tríadas nucleares, conformadas por la aviación de largo alcance, los submarinos con misiles balísticos y los sistemas de misiles balísticos con base en tierra de alcance intercontinental. Una vez efectuado un lanzamiento de misiles, los sistemas de detección temprana, conformados por una red de aviones, buques y satélites, avisaría que un número determinado de misiles volaban hacia sus objetivos. Les daba unos pocos minutos para confirmar y determinar el grado de amenaza y poner en marcha los sistemas de lanzamientos de sus propios misiles, antes de que los del enemigo puedan dañar la infraestructura propia. La situación de un balance estratégico equilibrado se mantuvo, pero las ideas de buscar una alternativa que rompa esa lógica de hierro proliferaron. La más conocida fue la iniciativa que se conoció como la Guerra de las Galaxias durante el gobierno de Ronald Reagan. Esta iniciativa contemplaba la instalación de plataformas en órbita, armadas de poderosos láseres que derribarían las bombas enemigas. La idea insumió $3.000 millones de la época, pero resultó un fiasco. La tecnología existente estaba muy lejos de poder cumplir lo ambicioso del proyecto. Pero la iniciativa por conseguir un desbalance no cesó, y hoy estamos viviendo una nueva propuesta surgida de los teóricos del Pentágono, que han encontrado en las nuevas tecnologías un resquicio por donde filtrarse y poder romper con la mar. Esta nueva teoría se la conoce como Prompt Global Strike o ataque global inmediato. Esta nueva iniciativa se basa en la suposición de que se puede hacer un golpe decisivo que inhabilite las respuestas defensivas del enemigo. Horacio, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Por favor, gracias por invitarme. En realidad es un lujo que estoy dando a Marcelo, porque es el que le gusta todo ese tema de defensa y bueno, tuve que moverme para conseguir a alguien que realmente supiera del tema. Así que de verdad, muchas gracias por venir hoy. Por favor, un placer. Voy a arrancar yo con la primera pregunta, a pesar de que vos sos el interesado en el tema.
Estados Unidos basa su predominio en las flotas constituidas alrededor de costosos portaaviones, ¿no es cierto? ¿No ha quedado obsoleta la idea de portaaviones ante el desarrollo tecnológico que los hace muy vulnerables a misiles relativamente baratos? O sea, ¿es el portaaviones el acorazado del presente? Bueno, yo creo que cuando uno habla de portaaviones, y sobre todo de portaaviones estadounidenses, tenemos que agregar que son grupos de ataque de portaaviones y que un grupo de ataque de portaaviones va acompañado por una importante cantidad de unidades de superficie y submarinas, también nucleares, no solamente a propulsión nuclear, sino también con armas nucleares. Entonces, yo diría que por lo que resta de esta década, y a lo mejor década y media, 20 años, el poder, la proyección de poder que da un grupo de ataque de portaaviones, siempre hablo de Estados Unidos, va a perdurar. Me imagino que tú te estarás refiriendo a los misiles hipersónicos, claro, que están en desarrollo. Entonces lo que hay que tener en cuenta es que si bien un misil hipersónico podría ser operativo dentro de 5, tal vez un poco más, de 10 años como máximo, ¿no? Hay que tener en cuenta que muy difícilmente una potencia, sea China, sea Rusia, por ejemplo, se vaya a atrever a hundir un portaaviones estadounidense porque correría el riesgo de una contraofensiva, de un contraataque, incluso hasta, diría, con armas nucleares, ¿no? Pero los proyectos de misiles hipersónicos están realmente muy avanzados. Yo creo que hay que tenerlos muy en cuenta porque hay un cambio de paradigma en todo lo que significa sistemas de armas a nivel global. Bueno, también pasa con los torpedos de supercavitación. Eso también por las velocidades que desarrollan. Es un poco la idea, porque muchos lo que opinan es, para atacar a un país como puede ser Siria, como podía ser en su momento Irak, es suficiente y sobra, pero claro, atacar a China o Rusia estamos hablando de otra cosa. Es un tema totalmente diferente. Sea que Estados Unidos, se decidiera atacar a Rusia o a China, cosa que yo lo veo de baja probabilidad de ocurrencia, sobre todo a escala mundial, ¿no? No habría que descartar, por ejemplo, a lo mejor algún tipo de enfrentamientos en Ucrania. Veníamos conversando nosotros justamente de la realidad actual global del mundo. Y cuando hablo de global, no hablo del globo terráqueo, sino de espacios sin fronteras definidas. Entonces, en toda la masa euroasiática, que se calcula que tiene aproximadamente 5.400 millones de habitantes, lo cual es muchísimo, hay 4 grandes focos de conflicto, que después se pueden abordar o no, ¿no? Que de por sí, cada uno de ellos podría desatar una guerra global, pero a escala mundial. Cada uno de ellos. Además, con el fenómeno de la globalización, cada uno de estos conflictos está interconectado entre sí, porque nadie puede separar el conflicto en Ucrania del conflicto en Siria, por el papel que tiene Rusia y el leverage, como se dice en inglés, ¿no? La forma en que ellos usan como herramienta, como palanca, la situación en Siria para poder negociar mejor lo de Ucrania. Es decir, está todo interconectado. Entonces, ¿qué podría suceder? Que estallara un conflicto, por ejemplo, en Asia-Pacífico, y que ese conflicto en Asia-Pacífico repercutiera, por ejemplo, en Europa, en Ucrania, Medio Oriente, etcétera, ¿no? Lo cual es grave, ¿no? Y me remito a lo que decía el Papa Francisco, ¿no? Hablan con sus argentinismos, ¿no? Exacto. Estamos en una tercera guerra mundial en pedacitos. Partes, claro. Y yo diría que es una tercera guerra mundial diferente a la primera y a la segunda, por etapas y por regiones, ¿no? Y con armamentos de cuarta o quinta generación, porque ya, por ejemplo, los nuevos sistemas de armas son de quinta generación. Ahora, con tantas escaramuzas, con tantos mover ir y venir, ¿no? Como vos mismo dijiste, todos estos focos pueden transformarse en una tercera guerra mundial. No hay margen para un error. O sea, ¿hasta cuándo los perros muestran los dientes y decide uno atacar o uno hizo movimiento ahora y se supo que durante la Guerra Fría hubo muchos incidentes que estuvieron muy cerca. Por supuesto, acá también hay muchas teorías conspirativas también con respecto
a lo que ha sucedido en el pasado y a lo que está a lo mejor sucediendo en el presente. Pero contestando lo que decía justamente Ivonne, lo que sugería Ivonne, es que, por ejemplo, para mí uno de los grandes focos de conflicto y de peligro de conflicto nuclear, hasta por error o por una equivocación, es el que existe potencialmente entre la India y Pakistán, ¿no? Que son dos países con armas nucleares. Son dos países muy cercanos uno de otro. Y que recientemente también estuvieron ahí, siempre hay una pequeña tensión entre Exactamente, ellos. entonces ellos tienen, hay sistemas de intercambio de información, hay los llamados teléfonos rojos a varios niveles para poder, ante un accidente, bueno, avisar que eso no ha sido por ejemplo, un ataque, ¿no? Porque una explosión en un silo que contiene un misil balístico, aunque sea estamos hablando acá de mediano alcance, que los misiles de la India son balísticos y prácticamente intercontinentales, pero en lo que se refiere al conflicto específico con Pakistán, son distancias demasiado cercanas. O sea que una explosión en un silo subterráneo donde se contiene un misil podría ser interpretado como un acto de guerra. Entonces hay un sistema de comunicaciones, pero hay otro problema. Es decir, ¿qué sucede con los componentes de un sistema misilístico frente a una amenaza como la que ha tenido, la que puede tener actualmente Pakistán con organizaciones como fue el caso de Al-Qaeda? Porque Al-Qaeda y el Talibán son aliados. Y el gobierno de Pakistán, el Estado pakistaní ha tenido y sigue teniendo una relación histórica con el Talibán. Entonces, ¿de qué manera los sistemas de armas, los componentes de los sistemas de armas de Pakistán se preservan en el caso de un intento de intrusión terrorista para apoderarse o de una cabeza nuclear o de alguno de los fue algo parecido a lo que se habló en su momento cuando terminó la Guerra Fría con la caída de la Unión Soviética. Exactamente. Que se hablaba que se podían vender misiles, se podían caer en manos de vaya a saber quién. Acá hubo y de hecho creo que pasó también. Hubo un cambio de paradigma, por ejemplo, en el año 2001, cuando George W. Bush amenazó a Pakistán, esa frase famosa, de llevarlo a la edad de piedra si llegaban a percibir como una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos el arsenal nuclear y que este pudiera caer en manos de una organización terrorista, ¿no? Entonces ellos por ejemplo, Estados Unidos ha llegado a un acuerdo, algunos que son conocidos, otros que son secretos, para poder ayudarlos en el gerenciamiento, el management de lo que es la seguridad en las instalaciones nucleares de Pakistán. Porque, por ejemplo, por un lado están los llamados cigarros, digamos el vector. En otros lugares están los detonadores. Y en otros están las cabezas. Y en el otro, a lo mejor, la carga nuclear específica del sistema. Lo que sucede ante una alerta, por ejemplo, de un conflicto con la India, a ver, entonces, por supuesto... ¿Cuál es el tiempo de reacción estimado en Pakistán? Bueno, podría percibirse en días, porque, por ejemplo, hay que ver que justamente hay algunas cuestiones que se tienen que sacar en rieles. Por ejemplo. Hay que ensamblar todo el sistema. Y el momento que se percibe que es el más débil es el ensamblaje. O cuando se percibe que una cabeza nuclear pueda ir al centro de ensamblaje con el vector, con todo el resto, ¿no? Y que entonces pueda haber una operación, digamos, por parte de una organización terrorista para apoderarse de una cabeza nuclear. Que a su vez, justamente, Estados Unidos ha ido ayudando a Pakistán a colocar, yo no recuerdo si es la sigla de Shaft o algo por el estilo, que eso se coloca en el explosivo. Es decir, que está calculado para que ese misil, estamos hablando de la cabeza nuclear, es interesante esto, tenga que seguir una parábola, un arco determinado hasta llegar a su blanco, estallar a tal altura, etcétera. De manera tal que si es eso de alguna manera capturado por una organización terrorista, en teoría no podrían tener la capacidad de explotar. Claro, ¿no? ahora, este sistema es muy diferente al que usa tanto Estados Unidos como Rusia,
porque el de ellos son sistemas automatizados. Exactamente. Que ahí yo veo mucho más peligroso porque estamos hablando de minutos y en caso de que no pueda haber comunicación entre los distintos componentes del sistema, que esto se precipite. Estamos hablando siempre entre India y Pakistán. No, ahora hablando de Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos y Rusia, bueno, por supuesto. Hablamos de cuestión de una reacción de 10 minutos. Exactamente, y ahí lo que a mi juicio importa muchísimo, y de ahí podríamos ir a Corea, porque el sistema que ahora se ha dilatado después del triunfo del nuevo presidente de Corea del Sur en las elecciones, se ha dilatado el proyecto de instalar esta terminal de defensa aérea de gran altitud, conocido como THAAD en las siglas inglesas. Sí. ¿Pero por qué? Porque ahí viene a colación esto. ¿Por qué se oponen tanto Rusia y sobre todo China? Porque el sistema este es un sistema con misiles antimisiles. No sé si esto queda claro. Sí. Pero ¿qué sucede? El peligro... Es un equivalente a un S-400 ruso. Claro, pero ¿dónde está el peligro para China y para Rusia? No es el misil. El peligro para China y para Rusia está en el radar de banda X. O sea, según el software que se le coloque, que según Estados Unidos, ellos prometen que el software no va a ir más allá de las fronteras de Corea del Norte. Bueno, si se cambia ese software, algún componente del hardware, Estados Unidos, a través de este sistema terminal de defensa de gran altitud, etcétera, etcétera, que es muy largo en castellano, SAD en inglés, podría determinar de manera casi inmediata, en tiempo real, cuándo estaría por lanzarse o cuándo sería lanzado un misil balístico intercontinental desde el territorio chino o desde el territorio ruso hacia Estados Unidos. Con respecto a Corea del Norte, se calcula por la cantidad de plutonio que cuentan en la actualidad, que eso viene a través del reprocesamiento de las centrales nucleares, etcétera, cosa que a lo mejor el televidente, son términos técnicos que no sé si vale la pena explicar. Y el uranio enriquecido por encima del 90%, que es lo que da la capacidad se llama uranium grade, ¿no? De uso militar. O sea, que para uso militar. Que eso es lo que Irán decía, que ellos no llegaban a más de un 20%, por eso no podían tener Claro, una pero nuclear. eso sería por el momento, porque Irán, es como el caso de Argentina, mantiene la capacidad industrial. O sea, lo que logró Barack Obama con su actitud de paciencia estratégica, que es lo que en definitiva aplicó a Corea del Norte, es, en el caso de Irán, que es distinto, dilatar la ventana de tiempo que va entre la decisión política de contar con un arma nuclear y la posibilidad de tenerla y desplegarla. No sé si me explico. Sí. Entonces, lo que se ha logrado es dilatar esa ventana de tiempo, ¿no? Esto estoy hablando con respecto a Irán. Con respecto a Corea del Norte, ¿a qué iba yo con la explicación? Que el cúmulo de uranio enriquecido para grado militar, por arriba del 90% largo, más el plutonio, permitiría aseverar o conjeturar, en mi caso conjeturo, de que podría contar en este momento con 15 cabezas nucleares. Pero ¿cuál es el problema? Que la cabeza nuclear que pueda tener a lo mejor Corea del Norte en este momento sería del tamaño a lo mejor de esta sala o la mitad, etcétera. Entonces lo que no tiene Corea del Norte aún es la capacidad, primero, de reducir la cabeza nuclear, que en este momento podría ser transportada en un enorme contenedor y a su vez en grandes camiones, la capacidad para reducirla y colocarla como cabeza de guerra en un misil balístico de mediano o largo alcance. Estamos hablando, el Taepodon 2 como proyecto alcanzaría, por ejemplo, todo el territorio de Canadá, alcanzaría Alaska y alcanzaría parte, yo diría, del noroeste de los Estados Unidos, ¿no? Lo cual, pero el gran peligro de Corea del Norte, a mi juicio, sería la capacidad de trasladar por tierra una carga nuclear y hacerla explotar, llegado el caso, por ejemplo, hasta que no consiga miniaturizar la carga nuclear, cerca de las fronteras de Corea del Sur, ¿no? Pero el tema coreano es un tema grave, porque los coreanos
serían los primeros a mi juicio. Pero que se enfrió un poco con el nuevo presidente. Está un poco enfriado el tema y yo creo que hay un cambio de paradigma. Ellos son los carne cañón, o sea, cualquier cosa que pase, Corea del Sur desaparece. Desaparece. Empezamos a hablar, pero hay que ver que calculan expertos militares, Corea del Norte podría lanzar un Blitzkrieg, hablando en palabras alemanas, es decir, un ataque con blindados, lo que fuera, no solamente con blindados, con transportes navales, submarinos, todo, con 700.000 tropas a Corea del Sur. Entonces yo me hacía un poco el paralelo. Si han tardado 3 años en, entre comillas, liberar Mosul en Irak y todavía no han liberado al Raqqa en Siria, ¿cuánto tiempo tardarían en montar una fuerza expedicionaria para desalojar a los coreanos del norte del sur? ¿Por qué hay tantas dificultades en Estados Unidos para generar equipamiento de calidad, como pasa con el portaaviones Gerald Ford, o el F-35, mucha corrupción, o el Zunwalt? Mucha corrupción. Bueno, la respuesta rápida. Esa era la otra. ¿Cómo influye esto? Porque nosotros vemos un presupuesto de más de 600.000 millones de dólares y que el otro día leía que casi 280.000 millones de dólares es para pago de personal, lo cual ya te lo reduce a la mitad del presupuesto. Contra China, que tiene un ejército 3 veces más grande y son 50.000 millones de dólares. Entonces, las distancias son mucho menores. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Cuánto es el presupuesto real en relación a la capacidad de combate efectiva que puede tener Estados Unidos? ¿Y cuánto está inflado? Bueno, una pregunta larga y una respuesta corta. La respuesta corta, en todo caso la seguimos. La seguimos después. Yo creo que hay una forma diferente de corrupción en Estados Unidos a la que estamos habituados nosotros acá en Argentina o en Brasil, para no dejar al vecino tampoco que tiene lo suyo. Que me hubiera gustado estar afuera de esa comparación, pero bueno. Toda América Latina, si se quiere. Lo que sucede es que gran parte de ese dinero, hay mucho dinero oculto que va a las campañas políticas de los senadores y los representantes de Estados Unidos. Eso no se puede negar porque es así. ¿Quién financia las campañas? No voy a dar nombres de empresas porque si no luego tenemos una demanda, ¿no? Pero yo creo que eso tiene mucho que ver. Después hay que ver que, por ejemplo, el proyecto del F-35 cuesta 400.000 millones de dólares. O sea, 400 billones de dólares. O sea que hay que tener en cuenta que muchas veces el gasto en materia de defensa, si uno divide eso, cada avión de los 2.500 creo que pide Estados Unidos a largo plazo, de estos F-35, el costo de los aviones, no es que el costo sea redituable, hay que tomarlo en función de la proyección de poder geopolítico que le va a dar el uso de esta arma a Estados Unidos durante 30 años. O sea, no hay que calcular cuánto cuesta cada avión, porque si uno calcula cuánto cuesta cada avión... Ahora, Marcelo, tengo que dejar. Lo que tengas que preguntar lo hacemos en el próximo bloque. Así que no se vaya. Enseguida regresamos. Bueno, acá estamos de regreso con el analista internacional Horacio Calderón hablando sobre el tema de temas nucleares, así que los invito a ver la segunda parte del informe que les preparamos antes de llevarlos con ellos nuevamente. Los sistemas de escudos antimisiles, si bien han avanzado enormemente, tienen capacidades limitadas y un porcentaje de misiles probablemente logrará atravesarlos. Ese porcentaje, variable según el tipo de sistema defensivo y del atacante, deja una ventana que es intolerable en el caso de bombas nucleares de enorme potencial. Aún más, el avance de los misiles estratégicos dotados de contramedidas electrónicas, magnéticas, térmicas, hace que siempre se esté detrás del desarrollo del atacante. La columna central en la que se apoya el Prompt Global Strike es la construcción de misiles hipersónicos, es decir, con velocidades que superen al menos en 5 veces la del sonido. El Falcon Hypersonic Technology Vehicle 2, un programa de Lockheed Martin, el más conocido desarrollo con el patrocinio de DARPA, la agencia de proyectos de investigación avanzados de defensa de ese país. En las pruebas alcanzó los 20.000 km/h, pero fallos en el sistema de control lo hicieron inviable, al menos por ahora, y según lo conocido oficialmente.
Este tipo de sistema de misiles es el corazón de un ataque con explosivos convencionales de altísimo poder o cargas nucleares tácticas, que son de una capacidad limitada, por lo que no contaminan mucho tiempo el área atacada. El sistema requiere de una alta precisión para que el ataque sea certero. La velocidad de llegada de los misiles, la precisión y su capacidad de destrucción podrían, al menos en la teoría, destruir la capacidad de respuesta del enemigo al ser atacados sus sistemas de comando y control y los propios misiles estratégicos. Pese al optimismo de algunos militares que impulsan el proyecto, las posibilidades de fallas son altas, porque la respuesta puede venir de cualquiera de los integrantes de las tríadas nucleares que antes mencionáramos. La tecnología aún está en desarrollo, pero lo inquietante es que se está tomando seriamente y es el preludio para un ataque relámpago preventivo que, si es exitoso, destruiría buena parte de la estructura militar rusa y china, sus objetivos reales, sin causar bajas y daños a la infraestructura demasiado grandes. Pero las posibilidades de que algo falle y se desemboque en una guerra nuclear está a la vuelta de la esquina. Rusia y China también están trabajando en el desarrollo de sus propias armas hipersónicas, y hay analistas que creen que sus desarrollos están por encima de los estadounidenses. Una de las respuestas a la iniciativa norteamericana que dio a conocer Vladimir Putin es la creación de un nuevo misil para reemplazar los R-36 Satan, según la denominación de la OTAN. El nuevo misil R-28 Sarmat es la respuesta que Rusia pondrá en servicio prontamente. El Sarmat, con un alcance superior a los 10.000 kilómetros, alcanza velocidades de 7 kilómetros por segundo en la fase de reentrada y puede transportar 10 ojivas MIRV, que es como se denomina a aquellas cabezas nucleares que son transportadas en vehículos de reentrada de alta maniobrabilidad con potencias de 750 kilotones. Para imaginar la capacidad destructiva de un solo misil, podemos comparar la bomba Little Boy que se arrojó en Hiroshima, que tenía 16 kilotones, con las 10 bombas de 750 cada una. Un solo Sarmat puede tener una potencia combinada de casi 500 bombas como aquella, o inhabilitar una superficie como el estado de Texas. Los ingenieros rusos han roto, según expresan, la limitación de ojivas que maniobren en las capas bajas de la atmósfera a menos de 3.000 kilómetros por hora, límite para tener una buena maniobrabilidad, alcanzando los 10.000 kilómetros por hora en las ojivas MIRV de Sarmat. La estrategia rusa es apostar a un poder disuasorio nuclear consciente de que no puede mantener un ejército convencional que rivalice con el americano. El riesgo de una confrontación hoy es el mayor desde la Guerra Fría. La guerra nuclear aún es una posibilidad que crece con el declive de Estados Unidos. Bueno, me interesan dos temas que creo que sí son cruciales. Uno es el nuevo paradigma de armas que están cambiando la forma de combatir, enjambres de drones, bueno. Y por otro lado, después, lo que es la teoría del ataque global masivo, que se entronca con lo de los sistemas antimisiles THAAD que usted decía. Entonces, no sé, ¿por cuál de las dos quiere empezar? El Prompt Global Strike. Bueno. ¿No? Pero yo pienso lo siguiente, ¿no? Le echo la trampa con estas cosas. Es decir, siempre cuando se hace un desarrollo para evitar o para tener una contramedida, por ejemplo, sobre todo contra un arma como es el misil, que es lo más peligroso que hay, hablemos, si se quiere, la tríada aire, tierra y superficie y submarina. Yo creo que, yo no creo en la capacidad ni de Estados Unidos, ni de China, ni de Rusia, ni de Rusia y China en conjunto, de poder atacar a Estados Unidos y preservarse de una second strike capability, ¿no? De una capacidad, uno habla en inglés para que luego el que lo escucha en el exterior pueda más o menos entender a qué se está refiriendo uno. O sea, la capacidad de un segundo ataque. Yo no creo, ni siquiera en el caso de Corea del Norte, que haya una posibilidad de anular totalmente la capacidad. Pero el Pentágono no está trabajando en esto. Está trabajando, sí, pero yo me pregunto una cuestión. Corea del Norte tiene una enorme fuerza
expedicionaria, digamos, por lo menos en potencia terrestre. O sea, tiene de hecho 1 millón de personas en armas. Sí. Por supuesto, Corea del Sur es un país que dobla en cantidad de habitantes a Corea del Norte. O sea que Corea del Norte ante un ataque tampoco lo llevaría de arriba. Sí. Sobre todo tecnológicamente está más avanzado. Pero yo creo en que realmente existe un peligro de que Corea del Norte pueda hacer algún tipo de uso de arma nuclear, aunque sea un arma nuclear cruda, es decir, sin capacidad de lanzamiento a grandes distancias, plantándolas dentro de su propio territorio para anular una fuerza de invasión. Un Normandía, vamos a ver, de la Segunda Guerra Mundial, podría encontrarse dentro de Corea del Norte con una bomba nuclear del tamaño de una casa o del tamaño de este estudio o menor, que explotara y hiciera realmente tuviera una capacidad de destrucción sobre una potencial fuerza invasora. O sea, yo creo que es muy difícil solucionar la amenaza de Corea del Norte en un 100%. Corea del Norte, creo yo, estoy absolutamente convencido, sobre todo habida cuenta de la experiencia de Irak, que yo conozco muy bien, la experiencia de Libia, que también conozco muy bien, y de alguna forma la experiencia de Irán, no tanto la de Irán, porque Irán todavía no se ha bajado hablando en términos así poco técnicos, del caballo de la posibilidad de contar con un arma nuclear a futuro, aunque yo creo que sería atacada previamente, ¿no? O sea, el ejemplo de Libia y el ejemplo de Irak, que renunciaron a las armas de destrucción masiva, yo creo que lleva a Corea del Norte a la certeza de que si no cuenta con un poder nuclear militar capaz de amenazar a enemigos como puede ser a lo mejor Estados Unidos, el más lejano de todos, y a otros que están más cercanos, que podría ser Japón, tal vez no tanto Corea del Sur, yo pienso que utilizaría cualquier tipo de armas a disposición, porque además de tener un arsenal de armas nucleares, aunque sea cortas, aunque sea de corto alcance, como la que yo acabo de describir, tiene armas de destrucción masiva, tiene gases para la guerra química, tiene para la guerra biológica, y no hay que olvidar que el hermano del actual líder de Corea del Norte fue asesinado con una especie de aerosol con BX, que es uno de los más letales que hay, que forma parte del arsenal coreano. O sea que si Corea del Norte llega a percibir que va a ser atacada, va a utilizar lo que yo llamo ataque anticipado, no ataque preventivo, porque a veces se traduce mal en inglés la palabra preventivo. Entonces, un ataque anticipado no previene una respuesta, no es preventivo. Preventivo sería directamente anular todas las defensas y la capacidad de ataque de Corea del Norte. Bueno, sería una catástrofe humanitaria. Podría atacar, hablan que tiene entre 10 y 15 mil piezas de artillería, lo cual podría atacar tranquilamente centrales nucleares, y no sé si no estaría en condiciones de atacar centrales nucleares también de Japón, lo cual sería una forma indirecta de producir un daño. En el caso de Japón tiene que utilizar obviamente misiles, ¿no? Yo creo que los blancos más cercanos obviamente serían Corea del Sur y Japón. Sí. Pero hay que tener en cuenta que Corea del Norte, esta especie de griterío con el cual acompaña todos estos ensayos nucleares, misilísticos, ahora va a haber próximamente, es muy probable, otro ensayo nuclear, es porque el objetivo de Corea del Norte es sentarse con Estados Unidos de igual a igual y hablar. Sí. Si hay algo que detesta Corea del Norte, es el pasado colonial por parte de China y sobre todo de Japón. Entonces, yo pienso que la intención de Corea del Norte es poder llegar a algún tipo de acuerdo bilateral con Estados Unidos para que Estados Unidos asegure de alguna forma un cambio de régimen. ¿Y por qué China no quiere saber absolutamente nada con un derrumbe del régimen coreano del norte? Porque teme que ese derrumbe se realice, trasladando escenarios, lo que ocurrió, por ejemplo, cambiando escenarios, ¿no? Por supuesto, en Alemania, que haya una Corea unificada y que en lugar de tener como vecino, lo mismo ocurre con Rusia, que tiene muy pocas fronteras con Corea del Norte, en lugar de tener como vecino a Kim Jong-un, tener como vecino a un aliado, por ejemplo, de Donald Trump
o del presidente americano. Es una zona de seguridad, algo parecido a lo que buffer, pasa. Es un estado tapón, un estado de amortiguación, tanto para Rusia como para China. Entonces hay que ver eso, además de la catástrofe humanitaria que le llevaría a China a lo mejor una cantidad enorme de exilados, de migrantes. Bueno, eso es uno de los grandes temores. De hecho, cuando subió la tensión, China lo primero que había hecho era trasladar tropas previendo una gran invasión de exiliados. Claro, el tema es, bueno, ya sé que a ustedes les gusta mucho lo técnico. Yo voy más por el tema de la catástrofe humanitaria, ¿no? ¿Hasta qué punto estos países, o sea, cuán caliente están realmente estos conflictos y cómo uno puede pensar que podrá dar a futuro? O sea, de 1 a 10, ¿cuánto hay que se produzca un conflicto abierto? Claro, porque los escucho y mañana me voy a buscar un búnker, más o menos. No, yo no soy tan convencido de que una guerra es inevitable. Yo creo que, obviamente, hay que emplear toda la capacidad diplomática de los grandes actores mundiales. Estamos hablando de este caso concreto, Estados Unidos, China, también no dejemos de lado a Gran Bretaña y a Francia, que tienen su poder de veto en las Naciones Unidas para, para procurar una solución diplomática, por ejemplo, al conflicto actual en la península de Corea. Porque hay que ver que una guerra en la península de Corea traería como consecuencia, no sé, en la guerra de Corea, del 50 al 53 murieron más de 2.200.000 coreanos, ni hablar de americanos y todo eso. Sería una catástrofe humanitaria. Una catástrofe humanitaria. Yo creo que esto hay que verlo dentro de un conflicto mayor, que creo que el conflicto real ni siquiera, o sea, el conflicto entre Estados Unidos y Rusia creo que se da más de orden, podríamos decir, de visiones diferentes de cómo tiene que constituirse una sociedad. Sí. Pero el conflicto real estratégico es entre China y Estados Unidos. Totalmente de acuerdo. Claro, y creo que Corea en realidad es uno de los tableros en los cuales lo están jugando. Por supuesto, lo mismo que ocurre en Ucrania, porque en Ucrania también ocurre también eso, con respecto a Rusia, ¿no? Sí. Lo que sucede es que yo creo que si Estados Unidos, ha designado, que es lo lógico, como su verdadero enemigo o adversario a escala global para lo que resta de este siglo es China, bueno, para mí lo lógico es que se produzca una especie de alianza entre Estados Unidos y Rusia, que creo que es lo que quería Donald Trump, a lo cual se oponen personajes lo que importantes. Al revés, o sea, lo llevaron a Rusia a que se alíe con China. Con China, o sea, yo creo la política de Donald Trump sería la más inteligente, y yo creo que la que en definitiva se debería imponer, porque no es lo mismo. Pero perdió espacio Trump. Ha perdido espacio porque yo creo que Donald Trump, por sus actitudes a lo mejor grotescas, innecesarias, él ha perdido muchísimo terreno con ello. Yo no creo, estoy absolutamente convencido porque he seguido muy de cerca las elecciones de Estados Unidos. Hillary Clinton perdía las elecciones mucho tiempo antes del supuesto hackeo ruso a Estados Unidos, a la campaña electoral del Partido Demócrata. Yo no creo realmente, yo creo que el aparato demócrata no veía, en definitiva, el triunfo de Donald Trump desde el punto de vista potencial. Bueno, eso pasa que ya nosotros vamos al tema militar, pero hablando en términos políticos, creo que lo que emerge de ahí es un sistema de gobierno, un sistema global que empieza a dejar muchos en el camino, no solamente gente, sino muchas corporaciones que no se transnacionalizan, y esas son las que sustentan el emergente, como puede ser Trump, como puede ser Le Pen, que son estos más gritos antisistema que en realidad hace una propuesta coordinada y armada. Es como que hay una bronca contenida que se expresa de alguna manera. Yo no sé si vos no querés, yo creo que hay una división, ¿no? La incógnita antes de que ganara Trump no era si Trump ganara o no. Para mí la incógnita era si él podía gobernar o no. Claro, pero yo creo que si Donald Trump en este momento no puede gobernar es porque hay todo un aparato dentro de Estados Unidos y a escala mundial, ¿no?, que es partidario de la globalización. Yo creo que en el mundo hay en este momento una confrontación entre dos grandes líneas, una la globalista y otra la nacionalista. Y yo creo que lo que sería deseable es muy difícil que así suceda, es buscar una tercera vía, ¿no? Es decir, rescatar todo lo positivo que tenga la globalización, bueno, y que los estados de alguna manera
puedan preservar su patrimonio cultural, histórico. Eso por lo menos es lo que plantea China o Rusia. China habla de un globalismo, pero multipolar. Claro, o sea, que se preserve. Lo que pasa es que uno parte de un poder establecido, sobre todo anglosajón, que tiene que ceder espacios que no parece que están en sus planes cederlos. No, yo creo que no. Yo creo que en eso, justamente yo veo en eso, no hablo tampoco por boca propia, ¿no? Sí. Hay expertos internacionales que plantean eso en estos términos, ¿no? Globalismo versus nacionalismo, ¿no? Nos quedó un pequeño tema que me parece ya lo estamos dando sin tiempo. No, todavía tenemos tiempo para una pregunta. El tema de las armas en el futuro, de cómo cambian las estrategias, porque el tema de los portaaviones, 5 años, 10 años, 15 años, en algún momento terminará siendo algo que va a ser superado por la misma tecnología. Pero después aparecen todas esas armas nuevas que estamos hablando. Empezando por los misiles hiperbalísticos, que tienen muchas funciones. Y ni hablar de los avances de los soldados en el campo. Bueno, que también están siendo reemplazados por robótica, cuidado, ¿no? Sí, eso es otra. Rusia planteó que ellos con la frontera que tienen es imposible que no automaticen los sistemas. Estamos camino no tienen capacidad humana. No. Por eso, estamos camino a Terminator. No necesariamente va a tener la figura de un androide que uno se imagina, pero sí sistemas. Pero hay que pensar a futuro. Cuando Julio Verne escribió 20.000 leguas de viaje submarino, para todo el mundo era una ficción. Y eso hoy es una realidad de museo. O sea, que cuando uno, que ya está en el final de la vida, por lo menos yo, imagina el futuro dentro de 30, 40 años, imagina todo robotizado. Quizá guerra. Hay que ver también, cuidado. Uno de 30 años, yo creo que estamos hablando de 10 años. Claro, yo digo, no mucho más, porque ya están los prototipos funcionando. Estoy poniendo entre comillas una chapa lo que es mi vida futura posible. Era eso, una expectativa a largo plazo. 10 años yo sé que puedo llegar a vivir, 15 años con suerte también, no sé con qué cantidad de neuronas, pero me refiero a decir, ¿pero por qué? Porque uno lee estudios serios que hablan del mundo de los 2020, de los 2030 y de los 2050. Lamentablemente en la Argentina vivimos en las elecciones del 2017, no hablamos de los 2019. Estamos hablando de las PASO de ahora. Entonces, es lo que adolecen la coyuntura muchos países con un enorme potencial, como es la Argentina, como es Brasil, para no dejarle Ivonne de lado, porque es un país hermano, por supuesto Brasil. Bueno, que nosotros tenemos que, y Brasil tiene una gran ventaja con respecto a la Argentina, tiene una política de Estado en materia exterior que no tenemos nosotros. Lo que yo temo para mi país, para mi patria, para Argentina, es que nosotros no tengamos acá pensadores que puedan realmente imaginar cuál debe ser la Argentina del año 2000, por lo menos del 2030. Siendo demasiado exagerado. Eso nos lleva a pensar en lo que decimos algunas veces, que se dice el cambio de la caída de Estados Unidos. No me gusta llamarlo imperio porque suena ya suena raro, ¿no? Pero yo creo que en realidad lo que suena a un modelo pasado. O sea, creo que hoy Estados Unidos en realidad es una suma de cosas. Hay un sector que podía considerarse lo que era un imperio, pero hay otro que... El globalismo en sí, yo creo que el proyecto real que tienen es que Estados Unidos sea un país débil o que se parta. O somos un imperio o somos una república. Eso se lo plantean ya dentro de Estados Unidos, ¿no? Yo prefiero que sea una república que un imperio. Sí, pero si fuera un imperio, lo continuaran siendo, seríamos nosotros colonia, como somos en definitiva. Pero el tema básicamente, si hablamos de globalismo, necesitamos un mundo donde las corporaciones pongan las reglas de juego. Estados Unidos es demasiado grande para ser controlado. Entonces lo ideal sería que se separe California, que se parta en 4 o 5 partes. No es una locura si pensamos que Rusia en su momento se planteó después de la caída de la Unión Soviética, y si Liu Xiaobo y la carta del 08 en China hablaban de eso, de privatizar la economía, y otra de las propuestas que tenían era dividir a China porque era un país demasiado grande. Bueno, entonces, esperemos que no. China no creo que no busca, de hecho, a mostrar que no busca la caída de Estados Unidos, sino coexistir en una realidad multipolar. El problema es que Estados Unidos no acepta este tipo de... Pasa que China juega a largo plazo. Yo creo que China juega a largo plazo. Muy largo. Y eso sería para desarrollarlo en otro momento, porque ellos tienen han montado a nivel global, porque China ha sido un país cerrado por su propia geografía. Sí. Y lo que ha hecho ahora es montar una enorme cadena, y en cada cadena de
de suministros, supply chains, ¿no? Una cadena de suministros que es muy difícil de montar. ¿Por qué? Porque ha creado dependencias de otros países, de ellos, ¿no? Manufacturas, en traslado, etcétera. Entonces, ahora, es un tema para hablarlo a largo. A mediano o largo plazo, ya como para ir terminando, ¿no? Cerrando. ¿Tiene forma Estados Unidos como nación, y casi diría el bloque occidental, de frenar el ascenso de China, o esto es cuestión de tiempo? Yo pienso que así como está planteado el escenario global, durante este siglo China no va a prevalecer a Estados Unidos, salvo que existiera una guerra. Sí. Eso de que sí, igual China puede planificar a 200, 300 años. Sí, o sea, en bueno, tiene momento, la paciencia oriental, claro, de miles de años de historia. Ellos dijeron que fueron el 50% Paciencia que no del tengo PBI yo mundial. Y los tengo que interrumpir y tengo que terminar el programa. Pero sí, Horacio, nos encantados de invitarnos en otra oportunidad, de poder seguir charlando, desarrollando estos temas, porque si bien uno intenta dar un poquito más de profundidad, los tiempos no son los que uno quiere. Pero por favor, así que ha sido un placer, gracias por invitarme. Por favor. Me he sentido como en casa, así que encantado. Esperamos, es tu casa, así que para la próxima vez esperamos recibirte con los brazos abiertos nuevamente. Gracias. Bueno, Marcelo, con vos nos vemos la semana que viene, seguiremos peleando ahí, pero unidos dentro de esta unidad latinoamericana que nos mantiene. En cuanto a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos todas las semanas acá en Humo y Espejos. Ya saben que todos los comentarios, las dudas que tengan, los pueden escribir a través de nuestras redes sociales o nuestro canal de YouTube, HTV Producción. Así que nos vemos la semana que viene con más una edición. Muchísimas gracias.